hace más de 400 años, hace más de 500 años. Verso 15, vean lo que dice. Porque cercano está el día del Señor sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Y este es el juicio que Dios está emitiendo sobre Esaú, sobre Edom, sobre los descendientes de Edom. Y vean lo que dice el verso 16. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. 14 de mayo de 1948. Esto comenzó a suceder. Esto comenzó a cumplirse. El profeta Isaías hizo una pregunta. ¿Nacerá una nación en un día? ¿Eso es posible? Dice, por cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. En un día. Contra todos los pronósticos, nunca ha existido tal cosa, que una nación sin tierra, exiliados, vuelva a surgir como nación. Eso es un milagro. Nunca ha sucedido que un idioma como el hebreo, que quedó en desuso por siglos, volviera a resurgir como el idioma de la nación de Israel. David Ben Gurión, el primer ministro de Israel, dijo, quien conoce la historia del pueblo de Israel y es ateo, no cree en Dios y no cree en los milagros, no es una persona realista. Si tú conoces la historia de Israel, no puedes seguir dudando de que existe un Dios que creó los cielos y la tierra. Y que es un Dios que hizo un pacto con Israel. Y que puso a Israel como la luz a las naciones. Y dice así, verso 17. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Verso 18. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José, ahorita vamos a entender por qué José, por qué se menciona a José. José será llama. Fíjense, quien va a quemar a la casa de Esaú, dice, la casa de Esaú será estopa. ¿Qué es la estopa? Trata de ponerle fuego a la estopa y ¿qué pasa? Pues se quema rapidísimo. Dice, la casa de José será llama, quemará a la casa de Esaú. Dice, y los quemarán y los consumirán, ni a un resto quedará de la casa de Esaú, porque, ¿quién lo ha dicho? Porque el Señor lo ha dicho, porque el Eterno lo ha dicho. Dice, y los del Negev, y aquí es una profecía preciosa, y aquí vas a entender qué tiene que ver contigo y qué tiene que ver con nosotros. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela, esto es al oeste de Judá, cerca de Tel Aviv, dice, a los filisteos. Dice, poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria. Esto es un milagro. Aquí está hablando de los campos de Efraín, los campos de Samaria y Benjamín y Galaad. Actualmente lo que se está negociando con los palestinos es nada menos que los territorios de Samaria. El territorio que se le quiere entregar a los palestinos y donde ya se decretó que se detengan las construcciones israelíes es el territorio de Samaria. Y está listo para llevarse a cabo un tratado de paz en que se les ceda este territorio a los palestinos. Sin embargo, aquí la profecía dice que ese territorio de Samaria será una vez más tomado por los descendientes de Jacob. Y dice el verso 20, y aquí es donde entra la historia más fascinante con la que tú y yo tenemos que ver. Verso 20. Dice, y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Serepta. Y vean lo que dice a continuación. Dice, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad. ¿Dónde es Sefarad? España. Escribió Sefaradís. Los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. El 60% del territorio en Israel actualmente es el desierto del Negev. Y el desierto del Negev está desierto. No hay nada ahí. Hay unas cuantas ciudades, unos cuantos asentamientos. Pero ¿por qué está desierto el desierto del Negev? ¿Qué está esperando el desierto del Negev? Que regresen los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad. Y ahorita vamos a ver quiénes son esos. Y dice, y subirán, verso 21, y subirán salvadores al monte de Sión,
para juzgar al monte de Esaú, el lugar alto de Esaú, donde gobierna Esaú, ¿qué dice? Y el reino será del Señor. ¿Quién de aquí quiere que venga el reino del Señor? Levanten su mano, quien ora todos los días diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Quién ora eso? Como nos enseñó nuestro Mesías, nuestro Salvador. Ok. ¿Qué tiene que suceder de acuerdo a esta profecía para que el reino sea del Señor? ¿Qué tiene que suceder primero antes de que el reino le pertenezca y le sea entregado al Señor? ¿Qué tiene que suceder primero de acuerdo a esta profecía? Los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad tienen que regresar al Negev. La pregunta es, ¿dónde están? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos? Solo es cosa de conocer un poco de historia. ¿Quiénes son los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad? El templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Los romanos destruyeron, Tito Vespasiano destruyó el templo y se llevó a los cautivos de Jerusalén. ¿Se los llevó a dónde? Se los llevó a las naciones, los vendieron como esclavos en los mercados en Europa. Y estuvieron vendidos y muchos siglos pasaron y estos judíos, por eso se les llama judíos errantes, anduvieron de lugar en lugar. Unos se fueron a la sección de África, otros fueron hacia Europa y anduvieron en todas partes. Pero uno de los centros más importantes de comunidades judías en Europa, después de muchos siglos, en un periodo, cuando surge el Islam, en el siglo VII y de ahí en adelante, uno de los lugares de mayor crecimiento y de mayor prosperidad de las comunidades judías fue nada menos que la comunidad de Sefarad en España. Todavía actualmente ustedes pueden visitar lugares en Granada, lugares en Toledo, donde hay vestigios de una comunidad muy grande, una comunidad sefardí en España, que vivieron ahí muchos siglos, que estuvieron ahí, incluso desde la época después de Jesús, después de la época del apóstol Pablo. Ya Pablo tiene su intención de ir a visitar España. En su carta a los romanos dice que cuando vaya a España quiere pasar por Roma, y él habla de España. ¿Por qué vivir en España? Porque había una comunidad judía muy importante en España. Así que vivieron ahí por muchos años. Ahora, esta profecía nos habla de los tiempos del fin. Esta profecía de pronto nos traslada hasta los días del Señor. La pregunta es, ¿qué pasó con los cautivos de Jerusalén que fueron llevados a Sefarad y que estuvieron ahí? ¿Qué pasó después con los judíos que vivían en España? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el 12 de octubre de 1492, que generalmente no se conoce en los libros de historia?